Amigos televidentes en todo el país, bienvenidos a Mesa de Análisis Economía. Los saluda Luis Velastegui, ustedes están en sintonía del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, canal 42 UHF, canal 74 TV Cable y 1190 AM en radio. Una de las alternativas para contrarrestar la falta de empleo es iniciar un negocio propio. Pero este tipo de desafíos tienen sus riesgos, muchas veces por la falta de conocimiento y de estrategias de inversión. Para hablar del tema, tenemos como invitada a la economista Yasmín Cure, a quien le damos la más cordial bienvenida. También tenemos adicionalmente al ingeniero Edgar Jiménez, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Ingeniero Jiménez, el emprendimiento es un tema que va tomando cabida dentro de la economía ecuatoriana. Aproximadamente el 20% de los trabajadores de la población económicamente activa se dedica al autoempleo. Así es. ¿Puede caracterizarse a este tipo de personas como emprendedoras? ¿Cuál es el perfil de estas personas? ¿O cuál debería ser el perfil de estas personas? Bueno, primero que el emprendimiento es un tema que lo venimos tratando en el Ecuador desde hace 10 años nada más. Hace 10 años nació el término emprendimiento dentro del Ecuador, una onda que viene hace muchos años en el exterior, pero en el Ecuador como emprendimiento lo empezamos a estudiar recién hace 10 años. Entonces se define como un emprendedor aquella persona que desarrolla un proyecto, que le dedica tiempo y esfuerzo a algo, en este caso un negocio. Entonces sí se los podría catalogar como emprendedores. Pero el tema del autoempleo más radica en la necesidad de por qué tenían que emprender. ¿Cuál fue la motivación al emprendimiento? Que sería el tema más importante aquí. ¿Y cuál fue o cuál piensa que es la motivación para que estas personas se autoempleen? Bueno, lamentablemente en el Ecuador la motivación casi siempre es en la necesidad. Según un estudio del BID, el 95% de los latinoamericanos emprendemos por necesidad. Entonces, nosotros siempre nos vemos dentro de tantas crisis y esas crisis nos obligan a emprender un negocio en ese momento, porque nos botaron del trabajo, porque no hay fuentes de empleo, porque simplemente ya no sabía qué más hacer. Entonces, en ese momento nacen los proyectos, en ese momento nacen los negocios, los micronegocios y las fuentes de autoempleo. Y específicamente características de estas personas que se autoemplean, quizás aparte de la motivación, niveles de educación, edad, ¿tiene algún tipo de investigaciones relacionadas a este tipo de características o adicionales que se puedan mencionar? Bueno, algo interesante es que de acuerdo a la región se está notando el tipo de motivación que tuvieron los emprendedores. Por ejemplo, en Latinoamérica emprendemos mucho por la necesidad. En Europa también se emprende por necesidad, pero en un bajo índice. A pesar de que en este momento, en la crisis europea, se está desarrollando nuevamente el emprendimiento por la necesidad. Como hay tanto desempleo en Europa, en Estados Unidos, entonces estas personas están optando por la microempresa y están empezando a autoemplearse, creando este proyecto por necesidad. Pero hay otros países, especialmente en el Asia, donde ellos emprenden por autorrealización. Entonces, ¿de qué influye o qué tiene que ver la motivación por la que emprendemos? Pues si vemos los proyectos que se han desarrollado en Asia o los tipos de negocios que se desarrollan en Singapur, por ejemplo, en Tokio, nos damos cuenta que esos proyectos realmente tienen un impacto mucho más fuerte en la economía que aquellos emprendimientos que se dieron por necesidad, ya que el emprendimiento por necesidad es aprovechar la oportunidad en el momento o simplemente buscar qué hacer, pero el emprendimiento por autorrealización es un emprendimiento mucho más estudiado. Entonces, la motivación de alguna manera sí nos crea un perfil, pero netamente cuando la persona emprende por necesidad, no importa si tiene un alto grado de estudios o no, simplemente en el momento en que se ve abocado a la necesidad económica, emprende. Entonces, indistintamente del sexo, de la edad, a pesar de que sí hay estudios que demuestran que las mujeres emprenden mucho más que los hombres. Entonces, eso sí se lo podría revisar. Pero lo importante sería nuevamente la parte de la motivación, el impacto que tiene la motivación de emprender en la economía nacional. Si nosotros fomentáramos que los ecuatorianos empezáramos a emprender, no esperando la necesidad, sino que empezáramos a hacerlo por autorrealización, entonces los ecuatorianos estudiáramos más del proyecto, buscáramos mejores líneas, buscáramos mejores oportunidades o nichos no desarrollados, y realmente eso tendría un impacto más significativo en la economía. Ok. Economista Cure, usted mencionaba de que
ha trabajado con proyectos, de que ha trabajado en la formulación de proyectos. Se habla sobre el emprendimiento por necesidad y se habla del emprendimiento por oportunidad. ¿Es posible emprender proyectos en el Ecuador o es posible ser un emprendedor en el Ecuador? ¿Existen dificultades para poder emprender en el Ecuador? Yo considero que no es difícil emprender en el Ecuador. ¿Por qué? Porque este país es rico en cultura, turismo, educación, recursos naturales. Tenemos tantas regiones con tantas riquezas. El tema es de que en nuestro país todavía no se ha canalizado realmente los recursos que se deben de canalizar. Las personas tienen que ver en esta economía, en esta crisis mundial que existe, tanto económica como financiera, que lo más rentable es emprender. Claro, y de hecho la crisis genera oportunidades. Exactamente. Si el Ecuador tiene una inmensidad de recursos naturales disponibles o de los cuales se puede explotar, entonces, ¿por qué no existe tanto esta cultura de emprender en el Ecuador? Y yo pienso que es por comodidad más que nada. Comodidad. Las personas no quieren emprender porque les da miedo. A las finales puede ser también, lo digo no en el ámbito de criticar, comodidad en el sentido de que quieren vivir de un sueldo. Entonces es cómodo recibir el sueldo en las quincenas y descansar el fin de semana. Un emprendedor, si usted se da cuenta, como emprende, no tiene fin de semana. O sea, es un término que se dice en la Santa María, en la Universidad de Santa María, sansano. Ya. Y aquí también en la Católica, de la cual yo soy exalumna. ¿Ya? Yo estudié aquí economía. Y en realidad no tenía yo ni fin de semana, ni sábado, ni domingo, y trabajaba y al mismo tiempo yo estudiaba. Entonces, más que nada la cultura de emprendimiento aquí en el Ecuador no está tan arraigada en todo caso. No. Quizás lo esté arraigada en otros países. ¿Cuál es la diferencia entonces, o qué diferencia determina este tipo de cultura del ecuatoriano con respecto a la cultura del europeo, la cultura del estadounidense, del asiático? Este país ha sido tan rico, hemos tenido tanto petróleo. En la época de Rodríguez Lara se decía, sembremos el petróleo. Luego vino la democracia, como usted lo sabe, y todos los hechos que acontecieron. Entonces las personas como que quisieron depender de un sueldo. Cuando vino la crisis bancaria y por lo tanto posteriormente la crisis económica y financiera mundial, muchas personas que trabajaban en relación de dependencia se vieron obligadas y abocadas a ser emprendedores. Pero todavía es muy incipiente. ¿Por qué? Porque si usted va a alguna institución financiera a pedir un crédito y no tiene las garantías suficientes, a pesar de que sí se han creado mecanismos este Estado ecuatoriano, y es digno de admiración, porque hay ciertas instituciones financieras del Estado que apoyan a los emprendedores, es decir, que pueden concederles créditos bajo lineamientos especiales sin tener garantías. ¿Y existe esa posibilidad para desarrollar toda esta cultura de emprendimiento? Quizás sea, ya es la cultura, menciona usted. Sí. ¿Cómo cambiar esta cultura en todo caso para surgir o para esperar que surjan nuevos emprendedores en la economía ecuatoriana? Yo pienso que es el yo interior. Ya. Porque usted puede sembrar una cultura, puede sacar en los medios de comunicación, hacer publicidad al respecto, pero está en el yo mismo de las personas. Podemos tener todos los programas para fomentar el emprendimiento, tener el capital para incentivar el emprendimiento, pero si no incentivamos la cultura del yo interior, prácticamente se hace imposible. Es nulo. ¿De qué sirve usted gastar en publicidad, hacer por todos los medios que las personas emprendan, si no es en su yo interior? Es como cuando usted dice, prefiero quedarme descansando en la casa que ir a trabajar. Entonces, ¿qué es el yo interior? Claro. Entonces, ingeniero Jiménez, la economista Kur mencionaba de que prácticamente en el ámbito financiero es un poco restringido el capital para poder emprender. Bueno, de hecho, personalmente yo nunca creo que existe un momento adecuado para emprender, ni la cantidad de dinero necesaria para emprender. Yo siempre soy de la idea de que no se necesita dinero para emprender y no hay que esperar el momento ideal para emprender.
porque parte precisamente de lo que el economista decía, el yo interior, que la gente no se lanza a emprender, y es precisamente porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en un status quo. Es decir, en este momento yo me siento cómodo aquí, tal vez estoy ganando una cantidad de dinero que me permite manejarme mi vida como lo he venido haciendo. Siempre quiero más, pero el momento que quiero más se me ocurre, bueno, voy a ponerme un negocio, voy a emprender algo, y nos ponemos a pensar ahí, sí, ¿qué pasa si ahora me toca trabajar todos los días? Y ahora tengo que trabajar día, tarde, noche, sábados, domingos, como lo mencionaba el economista. Pero ese miedo de dejar la comodidad en donde estamos en este momento y lanzarnos a emprender suele ser lo que más detiene. No necesariamente la fuente de financiamiento, el momento ni el lugar. Solamente es el miedo de salir de ese status quo. El miedo de tener que enfrentarme a mí mismo. Entonces, dentro de la empresa tengo problemas con los jefes, siempre quiero salir, digo hasta el día de hoy trabajo, me voy a poner un negocio, pero el miedo a dejar esa estabilidad es la que siempre nos detiene de alguna manera. Y de hecho las empresas a veces también como que ayudan a que este miedo se mantenga, porque nos dan facilidades para comprar el carro, la casa, y ya tenemos un préstamo a largo plazo, y el momento que decimos, bueno, si dejo el trabajo y me voy a ponerme un negocio, ¿qué pasa si no puedo pagar la casa, el carro? Entonces detiene muchísimo a las personas. Por eso es que hablaba que deberíamos incentivar más a que las personas emprendan por autorrealización, no por la necesidad. No esperar al momento en que me botaron del trabajo para emprender. Deberíamos hacerlo antes. Ahora, ¿en qué emprender? Algo que mencionaba, el Ecuador es riquísimo. Sí, es verdad, tiene mucha riqueza en la parte turística, en la parte de recursos. Pero cuando emprendemos por necesidad, lo que cogemos es lo primero que está a la vista. Y nos ponemos un restaurante, nos ponemos a algo donde ya está desarrollado, a tratar de desarrollarlo nuevamente. Pero eso no es emprender realmente. Si cogemos los recursos naturales y me pongo a sembrar banano, entonces estoy creando un negocio, sí, pero no es el emprendimiento que deberíamos buscar. ¿Cuál es el emprendimiento entonces? Deberíamos desarrollar productos, darle valor agregado a esto. Por ejemplo, tenemos recursos naturales extraordinarios en el Ecuador, pero no tenemos productos turísticos. Por ejemplo, tenemos una playa bellísima, pero en esa playa no hay hotel, en esa playa no hay restaurantes, en esa playa no hay infraestructura básica para desarrollar el turismo. Tenemos una innumerable gama de productos, de recursos que podríamos desarrollar. Hay mucho turismo comunitario que se podría desarrollar. Por ejemplo, en la provincia de Bolívar está Salinas, que sí se está desarrollando ese turismo comunitario. Pero es una localidad, nosotros tenemos muchísimas. Tenemos distintas culturas que se pueden desarrollar como productos. En todo caso, el problema más que nada viene por la autorrealización. Quizás las personas no se ven autorrealizadas o no se proyectan de una manera de que necesitan autorrealizarse. Claro. El miedo al salir de la estabilidad no nos deja pensar en hacia dónde podría llegar. El miedo a romper el statu quo en todo caso. Vamos a continuar en el segundo bloque. Amigos televidentes, es momento de hacer la primera pausa en Mesa de Análisis. Siga con nosotros y les recordamos que nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias en Facebook, Twitter y YouTube. Volvemos en pocos instantes con nuestros invitados, la economista Yamin Cure y el ingeniero comercial Edgar Jiménez. Ya volvemos.